Hola compañeras, buenas tardes. La licenciada Gabriela Mores, un gusto otra vez que me estén acompañando el día de hoy aquí en la transmisión en vivo en el Museo de la Mujer. Pues bueno, ahorita estamos pues todavía con estas organizaciones virtuales, ¿no? que se están llevando a cabo aquí para dar este acompañamiento, para no dejar, ¿no? En estos momentos pues bueno, esta necesidad del reconocimiento de los derechos, ¿sale? Entonces, es importante pues bueno, es importante agradecer al Museo de la Mujer, ¿no? Por supuesto, ¿no? Antes que otra cosa, lo que le debo al Museo de la Mujer es mucho y yo quiero agradecer mucho y siempre quiero que sepan ustedes que el Museo de la Mujer es un lugar de un grupo de compañeras que hacen todo lo posible para ayudar, ¿no? Para dar. Y eso genera una hermandad, una sororidad, y eso, por eso Gaby Amores está con ellas, ¿no? Y yo quiero estar siempre a la vanguardia con ustedes y a la necesidad que se requiere ahorita. Tengo esta fortuna de tener este conocimiento, pero también ¿no? se ha basado en estos tiempos en estos tiempos de estudio que también me he tenido que pues, encargar, ¿no? sobre esto. Y entonces, pues bueno, ahorita lo que vamos a hacer, y pues por supuesto, ¿no? Este hermoso cartel que me hacen las compañeras, hermoso por la lucha que estamos haciendo, hermoso porque es importante el grito de justicia. Recuerden esto que yo siempre digo, hay que gritar esa justicia, porque la rabia es lo que no nos tienen que quitar, ¿no? Y decir, hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante que estemos acompañadas. Y ahorita lo que yo voy a atender, ¿no? Que lo estábamos hablando en la clase pasada, sobre estas estadísticas terribles que nos estaba presentando el sistema, estas estadísticas que no son entendibles y de verdad no está generando como una falta, ¿no? de reconocimiento. Hasta ahí lo voy a dejar ahorita, porque no me voy a encargar con lo que está pasando con los registros, sino me voy a encargar ahorita del proceso como tal, ¿no? Reconoce las violencias y denúncialas. Nosotras, lo que estábamos haciendo mucho es, en todo este proceso que llevamos en 2 años en el Museo de la Mujer, es ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Respecto a estas violencias, las nuevas violencias, cómo se está viviendo, ¿no? El feminicida que se mata, ¿no? Al momento de cometer su propia, violencia atroz que le hizo a la compañera. Una nueva violencia, ¿por qué? Porque al final la mamá de la compañera se queda con, y quién va a pagar, ¿no? este dolor, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que hacen es comparar el dolor de la mamá del feminicidio, de la familia del feminicida, con el dolor de la víctima, ¿no? Entonces, es un proceso de unas nuevas violencias que nos están hablando, pero que se están viviendo dentro de estos litigios, de estos caminos de violencia que estamos reconociendo nosotras como abogadas. Y que bueno, al final del día, pues la apuesta es que ustedes reconozcan las violencias, que sepan cómo denunciarlas, y que lo más importante, ¿no? es que el agente que está enfrente de ustedes, el servidor que está enfrente de ustedes, reconozca también que ustedes tienen ese derecho, que saben cuál es su derecho, y que lo que se tiene que poner como primicia, ¿no? es atender exactamente este tipo de violencias, porque pues estamos viendo, ¿no? Viene el reconocimiento, como lo hemos atendido anteriormente, el reconocimiento del camino feminicida, ¿no? Entonces, esa violencia feminicida, como la marca el artículo 21 de la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos marca, ¿no? Esa violencia feminicida, la falta de actuación del Estado para reconocer, y el Estado es el sujeto que está enfrente de ti, ¿no? Ese es el Estado. También el Estado, por supuesto, la falta de programas y todas estas cuestiones, pero este sujeto está representando al Estado. Entonces, el que no te reconozca una denuncia, pues eso es importante que lo hablemos, ¿no? Que lo digamos. Entonces, estoy abierta, está abierto el chat ahorita, pónganme sus mensajes, pónganme sus preguntas, y vamos a tratar de atender, ¿no? Pues tenemos un staff diferente el día de hoy, que podamos atender
esto que ustedes requieren. ¿Va que va? Entonces, pues bueno, es muy lindo esto, es muy lindo estar otra vez con ustedes. De este lado no tenemos la super escenografía que nos da el Museo de la Mujer, pero estamos aquí en este espacio que yo les brindo a ustedes. No es mi lugar, recuerden que es mi lugar. Estamos todas ahorita aprendiendo a organizarnos en nuestros pequeños espacios, ¿no? Yo siempre he dicho, yo no necesito más. Yo estoy bien con lo que tengo, estoy bien con las mías, ¿no? Y que por al final del día lo que genera mi vida es que ustedes estén con derechos, ¿no? Que se reconozcan, ¿no? Que si hay que gritarlos, hay que gritarlos, ¿vale? Entonces, pues bueno, no le tenemos miedo al grito, más bien es nuestra voz para que nos reconozcan nuestros derechos. Y pues bueno, ya que pasamos, ¿no? Con este bello cartel que nos ponen un guante morado, ¿no? Pues vamos a pasar con esta siguiente diapositiva. Ok, no se me da la siguiente diapositiva. ¿No? Ah, ok, ya entendí. Ajá. Ah, ahí está. Bien, pues ya. Ok, normalmente le dábamos clic, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero bueno, pues gracias por acompañarme. Esta diapositiva Gaby Amores la hizo. Y esta diapositiva está circulando, ¿sale? No es una diapositiva en donde digas, con eso se va a titular Gaby Amores de su maestría, que mira que nos traen aquí con la maestría, ¿no? No, es enseñarles a ustedes así estas etapas sencillas, porque es esto lo que yo quiero que aprendan, ¿no? Lo que yo quiero que poco a poco vayan aterrizando, ¿no? El conocimiento, que sepan, miren, aquí me dice, el agente del Ministerio Público me dice que el juez de control me va a llamar a este sujeto, o me dice que, pues, no se vinculó a proceso, o, pues, nunca, oiga señora, y ya llegó a audiencia con el juez de control. No, nunca me llamaron del juez de control. Entonces, para que ustedes sepan cuál es el camino de una denuncia. Y lo puse de inicio porque sí es importante que veas, ¿no? En qué etapa se encuentra tu carpeta de investigación. Y que en muchos casos, ¿no? En la mayoría, porque yo di las cifras la clase pasada, la sesión pasada, ¿no? Unas cifras espeluznantes, ¿no? 502, ¿no? Del primer trimestre. ¿Y cuántas son para la violencia hacia las mujeres? ¿Y cuánto es el análisis que está presentando el Sistema Nacional de Seguridad Pública? Bueno, son números. Pero de esas, ¿cuántas ha llegado? Al menos aquí, compañeras, al menos aquí con el juez de control, ¿no? ¿Cuántas? ¿Cuántas de esas 502,000 carpetas de investigación que se iniciaron en el primer trimestre del 2020 se iniciaron? Yo no estoy diciendo que ese es la nueva transformación, y no, yo estoy diciendo que el mismo sujeto que estaba con un partido está con el otro partido, y es el mismo sujeto que tiene 20 años en ese mismo lugar y que ha pasado por 3 diferentes partidos y que al final, o 3 diferentes administraciones, y que al final siguen sin registrar o hacer bien su trabajo. Yo no hablo de eso, compañero, yo hablo del que está aquí, del que está elaborando aquí, el que le toca participar aquí, ¿no? Y hablamos también de los jueces, ¿no? Porque también hay jueces y están los videos accesibles en YouTube para que vean que yo no lo digo por decir, ¿no? Sino porque hay jueces también en donde en uno de ellos le dice a la asesora jurídica, o sea, usted no venga, ¿no? A otra vez a amedrentar, ¿no? Otra vez usted va a venir a levantar el pleito. Así está en un video, ¿no? Entonces, y la compañera asesora le dice, es una asesora privada, por cierto, y le dice, no, yo nada más vengo a reconocer los derechos de las mujeres, de la víctima. Entonces, sí, pero ahorita lo importante es que este señor, pues entienda que tiene, medios alternativos para ya salir, ¿no? Porque el que está encerrado es él. Así, mire, ya hasta me memoricé el diálogo del juez, ¿no? Y me lo memoricé sino porque lo pongo en el aula, lo pongo con mis estudiantes para que sepan ellos, pues sí, también aquí hay una brecha totalmente que no se habla, pero sí, claro, por supuesto, ¿no? Y dura 35 minutos esa audiencia, por cierto, y que bueno, el imputado le gritó al juez, el imputado le gritó a su defensor, el imputado le gritó a la víctima en el juzgado, y aparte de todo le dice el juez,
tienes que tranquilizarte, ¿no? Porque no, es mejor arreglarse, ¿no? Que un buen pleito, no, cuánta cosa, ¿no? Entonces también aquí la responsabilidad de los jueces también es importante comentarlo, ¿no? Si una cosa es que los derechos humanos entran en este sistema, entran, ¿no? Con esta reforma constitucional en 2011, pero los derechos humanos no están para ellos, para los imputados, está para también la víctima, ¿no? La víctima que no tenía esta necesidad de estar ahí, ¿no? O sea, no. Y aparte, si la víctima pide una reparación del daño, pide una sentencia, pues que sea digna a su daño, no, pues ya, no es la mala, ¿no? Qué mal. No se da cuenta, dice un juez de Guadalajara, no se da cuenta que el que está encerrado es él, es un jovencito, que qué va a pasar si se queda ahí todo el tiempo, ¿no? Lo vamos a perder en la sociedad. Pues entonces, ¿por qué no pensaron? Un estudiante algo muy bueno me dijo, y espero que me esté escuchando, porque por supuesto que hay puntos extras si me escuchan. No, no es cierto, es mentira, jamás lo haría yo. No, los invito a que me escuchen, los invito a que me comenten, y esto lo voy a comentar porque en la semana algo muy cierto dijo mi estudiante de Derecho de quinto. ¿Por qué y me queda claro, ¿no? Que estudiamos para donde estamos, ¿no? Dice, ¿por qué los médicos y las médicas, las enfermeras, les está faltando ahorita ya recursos para cuidar, ¿no? No los están cuidando. ¿Y por qué dejan salir al sujeto que le dieron una pena de 3 años por violación? Porque en el coronavirus se tiene que bajar más la población penitenciaria. ¿Por qué mirar hacia los derechos humanos y el cuidado de ellos y no a los que están sirviendo, ¿no? A los que están sirviendo en esta pandemia que está, ¿no? Con esta necesidad. Entonces, pues fue algo muy, muy, muy bueno, y fue muy bueno el comentario, me gustó mucho porque es verdad, y es una joven, ¿no? Que está viviendo también esta forma de vivir, ¿no? Jóvenes que brincaban, jugaban y se divertían, y ahorita le dicen, pues quédate en casa, que también es importante, que les digo, quédense en casa, y que bueno, ahorita empiezan ya esas reflexiones de decisiones que se están tomando, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que nos genera. Ahorita tengo un comentario, me dice, sí, claro que sí, Marta, y hola, Marta, y pues bueno, ahorita, gracias Aide, Marta, gracias, aquí estás acompañándome, gracias por el comentario que nos dejas. Y pues mira, al final del día lo que estamos haciendo es un acompañamiento, ¿no? Y es así como ustedes están allá en el Estado de México, que está bien difícil ahorita, súper difícil, bueno, siempre está difícil, pues están apostando también por la ayuda, ¿no? Entonces, bueno, esta es una diapositiva, rapidísimo, es la etapa inicial, que es donde viene mi taller, donde yo te invito a que vengas a denunciar, yo le invito también al servidor público que haga exactamente su trabajo como debe de ser, y que bueno, esa es una gran invitación a la necesidad que se está requiriendo ahorita, ¿no? Entonces, la etapa inicial se puede iniciar ya sea por una denuncia, ¿no? Ya sea por querella o por oficio, lo hemos aprendido. Recuerden que esto se los enseñaba con mis manos, ¿no? Pues ya hice una diapositiva, ¿no? Ya hay tiempo. Entonces, bueno, la etapa inicial, yo a lo que te voy a enseñar ahorita es que hagas exactamente qué tenemos que hacer en esta etapa inicial, qué hace el servidor público, qué artículo nos está diciendo, y se abre exactamente una etapa de investigación. El artículo 21 constitucional, primer párrafo, nos dice que el agente del Ministerio Público es el indicado para iniciar una investigación y le solicitará a sus policías y a sus peritos que inicien, ¿no?, las debidas diligencias para investigar los hechos de un probable delito, ¿no? Entonces, pues es importante que con yo lo que comento mucho es esto, ¿no? O sea, ¿por qué la víctima requiere una prueba para ser creída, ¿no? Su voz que sea creída. Y estaba en estas clases de la maestría, se estaba hablando de qué es lo que cambió del sistema, ¿no? Del sistema inquisitivo al sistema acusatorio penal, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? Y entonces decía mi maestro que bueno, antes, ¿no? Antes era nada más la acusación, y ahorita pues la prueba es fundamental, y
y desgraciadamente no hay formas de comprobar porque no hay médico legista, porque no hay un policía cibernético con una tecnología necesaria para acreditar quién hizo el pack, ¿no? No hay psicología que atienda esas necesidades de las víctimas. O sea, nos piden las pruebas aquí, el perito, pero no hay una referencia, ¿no? La metodología está también todavía deficiente. Entonces, pues imagínense, por eso las 502,000 denuncias, ¿cuántas llegaron aquí? Miren, o cuántas van al menos en la etapa intermedia. Porque ya llevan 3 meses, ¿no? Pon tú las que iniciaron en enero, ya tendrían que ser en etapa intermedia. Deberían, o al menos ante el juez de control. Recuerden, ahorita lo que vamos a aprender es una denuncia con detenido y sin detenido, ¿no? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu casa cuando hay una violencia? ¿Qué pasa en tu casa cuando se está viviendo pues totalmente el daño hacia ti, hacia tus hijas? Tú puedes llamar a la policía al 911 y solicitar que lleguen y pueden detenerlo. Eso es una denuncia con detenido. En caso de que no, de que salgas, ¿no? Te tengas que salir de tu casa y te vayas con tu mamá, con tu amiga, ¿no? Y vayas a presentar tu denuncia días después, eso entonces sería una denuncia sin detenido. ¿Va que va? Entonces, para que vayamos más o menos viendo cuál sería la diferencia. Si tenemos al sujeto de inmediato detenido, va de inmediato este juez. Este juez va de inmediato, no puede esperarse más porque ya hay una acusación directa, porque se le fue infragancia al delito, lo agarramos exactamente cuando estaba golpeando a la mujer. Lo agarramos exactamente cuando, ¿no? Estaba intentando violar a una mujer en la calle. Entonces, en ese momento ya no hay otra forma de investigar porque la acusación es directa, porque se agarró exactamente en el lugar de los hechos. Y entonces, de inmediato debe de estar aquí, ¿no? Y en este juez de control, ¿no? Lo que se vive mucho es, pues, uno de los grandes para el sistema, aportaciones, ¿no? Dice, una de las grandes aportaciones que tuvo el sistema para solicitar el juicio abreviado. Y entonces el juicio abreviado aquí, pues bueno, ya que me agarraron robando, ya que me agarraron golpeando, pues le voy a decir al juez, pues sí, soy culpable y me va a dar uno de los primeros beneficios que tiene el imputado y ya, ¿no? Y ya sentenciado, porque al momento de decir yo soy culpable, pues entonces ya cambia, ¿no? Su figura jurídica, y entonces en ese momento, pues bueno, se le otorga uno de los grandes beneficios que tiene este sistema para que, y dicen bien importante, para que no ingrese, ¿no? Para que no ingrese aquí, para que no llegue aquí. Es más, en los juicios dicen, para que no genere más trabajo al Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo se declara, no? Él puede decir, me declaro culpable o no quiero declarar, ¿no? Al final es el derecho del imputado y el derecho del abogado que le va a decir cuáles son sus formas o estrategias de llevar su litigio, pero sí, así son palabras que he tenido que vivir dentro de los juzgados, cuando el juez le dice, pues bueno, para que no genere tanto trabajo al Ministerio Público, ¿no? Y de hecho era un feminicidio, y como yo me le quedo diciendo, pues que no a eso se alquila, ¿no? En la etapa de investigación, pero bueno. Entonces, bueno, aquí es importante esto. Vámonos, ahorita voy a regresar a esta diapositiva, voy a regresar a esta diapositiva y para que la tengamos, pero quiero por favor que vayan sacando o haciendo esta anotación. Acabo de llegar con, ¿cuáles son los primeros auxilios jurídicos para una denuncia de violencia? Claro, lo vamos a llevar, que nuestras autoridades no entienden normatividad en la materia. Claro, una revictimización. Sí, Kika, pues bueno, hola, estamos tratando de atender los comentarios que nos están haciendo. Pues los primeros auxilios son los que estoy dando, pero no dura 5 minutos mi conferencia, dura 2 horas. Entonces, en estas 2 horas les voy a decir cuáles son las formas para presentar una denuncia basándonos en el derecho, ¿no? En los procesos cuando yo puse mi proyecto, los primeros auxilios, no te voy a decir cuál va a ser el ABC, como muchas abogadas piensan, el ABC, no, me va a decir cómo voy a ganar aquí, ¿no? No, le voy a decir a la mujer que no conoce el derecho, qué tiene que hacer cuando se enfrenta, ¿no? Cuando se enfrenta a este gran monstruo que es el Ministerio Público, ¿no? Entonces,
Y dejen ustedes el Ministerio Público, el policía que está en la puerta, ¿no? Y no, pues que no hay sistema, entonces no le van a atender. No hay sistema, pero tú, ¿por qué no me dejas entrar si tú no eres el indicado para decirme esto, ¿no? Entonces eso es bien importante. Por eso le puse yo primeros auxilios jurídicos, cómo presentar tu denuncia, porque pues sí, son estas mujeres que están dentro ahorita con su agresor, y que bueno, al final pues tenemos que decirles, una compañera me decía, bueno, es que las mujeres al final regresan, sí, pero hay que darles el acompañamiento. Yo lo que necesito es que tú sepas, ¿no? Que tú sepas que hay formas también de salir, pero que al final, ¿no? La decisión y cómo tiene que resolverlo es ella. Pero si no se le informa, pues nunca va a poder salir, ¿no? Ella va a tener que hacer sus propias estrategias dentro de ese hogar, dentro de ese lugar de violencia, para poderse salir, ¿no? O sea, entonces mucha gente juzga, ¿no? El hecho de que no salen. No, yo solamente, y creo que esa es una mirada, ¿no? Feminista, el decir, no voy a cuestionarte, te voy a informar nada más. Necesito que estés informada porque así yo sé que en algún momento vas a poder salir, ¿no? Y eso a mí me llena y me genera. Por eso sigo y llevamos 2 años aquí en el Museo de la Mujer dando estos proyectos. Llevamos muchísimos más años haciendo estos talleres a la gente que no tiene el conocimiento del derecho. ¿Para qué va? Entonces, pues bueno, y que debe de alcanzar esos espacios, ¿no? Pero bueno, seguimos. Los datos, es el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Que es el que vamos a atender. El artículo 259, que son las generalidades. Y aquí es donde vamos a tener que aprender, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en caso de iniciar nuestra carpeta de investigación y la etapa de investigación, la etapa inicial, ¿no? Dice en el segundo piso del búnker, delitos sexuales, dice, pues que es que como ya nada más salió el peritaje de psicología, pues se va a ir el carpetazo tu expediente porque pues no hay elementos para probar, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo le dicen, no? O sea, vamos a tener que empezar a ver qué datos y qué pruebas necesitamos para cuando tú llegues ante el Ministerio Público, y vamos a hablar hoy de la violencia familiar, por supuesto, ¿no? Para que tú sepas qué tenemos que atender en cuestiones de estos peritajes que necesitamos. La famosa prueba, y dice, ¿no? El que acusa debe de probar. Pues sí, el que acusa debe de probar, pero ¿cómo le voy a hacer, no? Entonces, por eso vamos a empezar. De hecho, y de inicio, los datos de prueba son los que van a estar en la primera etapa, ¿no? ¿Qué datos tengo para probar? Si es en forma de con detenido, yo ya sé que el policía que me ayudó, yo ya sé que hay elementos, ¿no? Hay datos que me van a presentar en mi carpeta de investigación y que se van a registrar en una audiencia con el juez de control. ¿Por qué necesito llegar con el juez de control? Porque el juez de control lo que va a hacer es la vinculación a proceso. Y esa vinculación a proceso la requerimos, ¿no? Y no nada más, es importante que la gente del Ministerio Público no nada más haga una carpeta de investigación y listo. Tiene que, ¿no? Así se dice la palabra, encuadrar el hecho a los lineamientos que te presentan los artículos en el Código Penal. Y entonces eso es lo que a veces cuesta, ¿no? Porque dicen, es que yo no veo el delito, ¿no? Yo no veo el daño, ¿no? Pues es que me checaba mi celular, ¿no? Ahorita pues ya está estipulado tanto en el Código Civil, con el Código Penal, la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las, ¿no? Y las leyes en cuestiones victimales, ¿no? Entonces, pues bueno, y entonces, bueno, por eso es importante que miremos qué datos, ¿no? Los datos de pruebas es lo que yo le puedo decir que puedo conseguir, ¿no? Voy a iniciar una carpeta de investigación por violencia familiar, por lesiones, ¿no? Porque me golpeó, ¿no? Hay una compañera que estuvo totalmente lesionada. ¿Cuáles serían los datos de prueba? Las lesiones, ¿no? Que me va a presentar de inicio el médico legista que atendió cuando fue a presentar la denuncia. Recuerden, artículo 20 constitucional, apartado C, son los derechos de las víctimas. Y en su segunda fracción, lo que nos indica es que debe haber un acompañamiento tanto de médico legista, psicología y jurídico. ¿Sale? Esas tres tienen que proporcionárselas a las mujeres, ¿ok? Y entonces, pues bueno, aquí, pues bueno, uno de los programas que tiene para atender, ¿no?
para atender estas necesidades de denuncia, pues son los módulos de género, ¿no? Que están las abogadas que están en cada uno de las agencias del Ministerio Público para que te acompañen jurídicamente, ¿no? Que te acompañen, que te digan cómo va a ser el proceso, qué delito estás viviendo, ¿sale? Porque ellas sí saben qué delito, por eso te vamos a traerlo. Entonces, bueno, los datos de prueba, ¿no? Los medios de prueba y la prueba. Yo no voy a decir traigo una prueba, se va a decir traigo un dato de prueba, Ministerio Público, ¿no? Así, un dato de prueba, el cual, ¿no? En la etapa intermedia yo voy a poner los medios de pruebas de la acusación y en el juicio oral, se dan cuenta aquí son 3, en el juicio oral, aquí es dato de prueba, medios de prueba y la prueba. ¿Y por qué aquí sí se llama prueba en la etapa de juicio oral? Porque ya pasó, ¿no? Estrictamente la metodología de un perito especialista del tema para saber que aquí se va a desahogar lo que yo hice de diagnóstico, ¿no? Como yo perito o perita voy a traer aquí, ¿no? Y entonces aquí voy a desahogar. Entonces, de aquí empecé y un dato de prueba es un daño psicológico, pero no sabemos qué daño tiene porque la atención es de inmediata, se tienen que hacer las sesiones psicológicas para saber cuál es el daño que voy a presentar aquí y le voy a decir al juez que se generó por la violencia familiar hacia los niños y hacia la mujer. ¿Va que va? Entonces, ¿por qué es importante denunciar la violencia familiar? En muchos de los casos, ¿no? Estoy hablando yo de esta violencia de pareja, pero también la violencia que generan los hijos hacia la madre, también eso es importante. Hay ocasiones en el que cuesta mucho, ¿no? Reconocer que el progenitor ha sido totalmente violento con la madre y que no dice, no, yo no voy a denunciar a mi papá, ¿no? Pues bueno, pues sí eran pleitos de ellos, pero pues yo no voy a denunciar a mi papá, ¿no? Pues entonces, pero sí iba a decir algo terrible, pero mejor no lo digo, me reservo, pero les cuesta mucho la denuncia, pero no les cuesta, ¿no? Pues ver el daño que se le está ocasionando a su mamá, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es importante, que aterricemos, ¿no? Esto que se está viviendo y que, bueno, aquí lo que empezamos es con el artículo 261, que es el que nos va a decir del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional, compañeras, es a nivel república, ¿no? Esto que voy a decir ahorita, ¿no? Código Nacional de Procedimientos Penales, lo puede ver la compañera de Nayarit, lo puede ver la compañera de Chiapas, lo puede ver la compañera de Tamaulipas. Así este artículo se aplica porque es el proceso, ¿sale? Ya hay un solo código nacional a nivel nacional, ¿sale? Todo esto que les voy a decir ahorita, lo van a poder aterrizar en sus entidades federativas, ¿ok? Entonces, igual mismo, la primera diapositiva sobre los bloques, ese es el procedimiento, así en donde estés, en Tijuana, en Chiapas, en Durango, así se lleva el juicio oral, así se lleva el sistema, todo esto se lleva a nivel nacional, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo siempre les digo que cada vez que haga esto yo, cierren sus ojitos porque lo voy a hacer muy seguido, entonces, bueno, no me voy a limitar tampoco, ¿verdad? Entonces, bueno, va, estamos aquí, ¿no? El artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Nos dice que el dato de prueba es la referencia del contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. Y cuando les dije que se desahoga, en la etapa de juicio oral, se desahoga, ¿no? Aún no desahogado, pero tengo un dato suficiente para empezar la acusación con el juez de control, ¿sale? Juez de control, tengo un dato suficiente que me permite, ¿no? Comprobar el hecho y aparte de comprobar el hecho, de quién lo hizo, ¿va? Eso es bien importante, así, el dato de prueba va a ser fundamental. Y ahorita que vamos a ver lo de la violencia familiar, los artículos de violencia familiar, pues sí nos lleva mucho a la tarea de saber y reconocer cuáles son los datos de prueba que yo tengo que presentar ante una violencia psicológica, ante una violencia sexual, ¿no? Porque ahorita, de verdad, y se los comenté en la sesión pasada, el dato de prueba, ¿no? Dentro de una violación en este año, bueno, ahorita de lo que estamos viviendo en pandemia, ¿no? En estos encierros que estamos viviendo,
pues yo sabemos y lo estamos comprobando es que es el familiar más cercano, ¿no? O el familiar o el conocido, ¿sí me explico? Y entonces, un dato de prueba, ¿qué podemos hacer? No lo presenté mi denuncia de inmediato, bueno, pues vamos a presentarla unos días después, ¿y qué tenemos que decirle al Ministerio Público de cómo nosotros podemos traer? ¿El Ministerio Público tiene la obligación de investigar? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo puedo probarlo? Pues él tiene sus mecanismos, por supuesto, ¿no? Pedirle al médico legista, pedirle a la psicología, pedir el raspado de uñas, ¿no? Que a lo mejor hubo una defensa, el que me haya succionado también mi oído, pues también aquí un informe sobre los hallazgos, ¿no? Evidencias que vamos a tener, ¿no? Del pH del sujeto o de la saliva que me dejó aquí, ¿no? En mi oído. Todos esos elementos el Ministerio Público se los tiene que pedir a los peritos. Recuerden, artículo 21 constitucional, primer párrafo nos dice, ¿sale? Entonces, esto es importante, que miremos cuáles son las formas de poder llegar a presentar una denuncia. El artículo que yo siempre les digo que también tenemos que recordar, constitucionalmente hablando, es el artículo 19. El artículo 19 constitucional nos dice que en su segundo párrafo, en el punto y seguido, nos dice que el juez de control, ¿no? El juez que vimos en el primer inicio, es el que va a vincular va a solicitar prisión preventiva de inmediato, aun cuando no sea en infragancia, ¿no? Que sea en el momento del hecho, de 11 delitos en especial. Y de esos 11 delitos, el que es urgente, ¿no? Que se aplique la prisión preventiva, no esa medida cautelar que hace mucho ruido porque muchos abogados que defienden a estos sujetos dicen están vulnerando los derechos del individuo por privarle de su libertad, ¿no? Entonces, al final hay un artículo 19 constitucional donde marca 11 artículos. De esos 11 artículos, el primero es muy importante, ¿no? Y lo pongo el primero porque así está en el código, no es porque yo lo ponga jerárquicamente, sino porque así está en el código. El 19, segundo párrafo, en el punto y seguido, dice, los delitos de abuso y violación hacia menores. Abuso sexual y violación hacia menores. ¿Ok? ¿Qué es la prisión preventiva? Es ingresarte de inmediato al reclusorio, en una zona exclusiva de prisión preventiva, porque no estás condenado, no estás sentenciado, pero va a garantizar que tú, primero, no estés haciendo el mismo delito afuera, ¿no? Porque va a ser muy fácil decirle, no, pues es que era su tío, pero darle dice su abogado, ¿no? Es mejor que venga periódicamente, ¿no? Hacer su registro para que vea que no se va a salir del país. Hay una buena disposición de mi cliente, dicen los abogados de los violadores, ¿no? Hay una buena disposición de mi cliente y pues no proponemos que no sea la medida cautelar la fracción 14, sino la primera, que son, ¿no? Regulaciones, ¿no? Días que nos pongan aquí para que él venga y firme y vean que sí hay una disposición. Ajá, ¿y quién me garantiza que en esos días no esté abusando sexualmente de otro niño o de otra niña, ¿no? Entonces, hay delitos en donde definitivamente se requiere la prisión preventiva. Así, aunque muchas personas, aunque muchos abogados, aunque muchos jueces estén en desacuerdo. Y es más, yo propongo a nivel legislativo que la violencia familiar también esté ahí, ¿no? ¿Por qué? Camino a feminicidio. ¿Cómo vamos a parar? Bueno, eso hay una propuesta. Entonces, bueno, al final, el artículo 19 me dice abuso sexual y acoso, abuso y violación hacia menores. Está la violación también, ¿no? Violación como tal. Puede ser la violación para una persona ya mayor de edad, en el cual también se va a solicitar la prisión preventiva del agresor. Esto es importante que tengamos, ¿no? El dato de prueba, cuando nosotros hablamos de los datos de prueba, es decirle al Ministerio Público el daño que estoy viviendo, los hechos que viví, ¿no? El tiempo, modo, ¿no? Y lugar de los hechos, como me lo marca también el artículo 19 constitucional. Por eso les digo que sí es importante que miremos ese artículo, porque nos va a decir cómo, ¿no? Cómo presentar la denuncia, el artículo 19 constitucional.
Y la denuncia va con esto, va de la mano el artículo 19 constitucional con esto, con los datos de prueba, con el 261, ¿vale? Entonces, bueno, dice, hasta el momento de que se desahogue ya es una prueba, pero mientras va a ser un dato. Y ese dato me va a permitir a mí como Ministerio Público, como asesora pública o asesora privada, hacer la acusación, ¿no? Ante el juez de control al imputado. ¿Va que va? Entonces, bueno, al agresor, hay que ponerle agresor. Bueno, los medios de elementos de prueba son toda la fuente de información que permite reconstruir los hechos. El artículo 20 constitucional, apartado C, donde habla sobre los derechos de las víctimas, nos habla que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, ¿no? Estas fuentes de información que permiten reconstruir los hechos. Ay, es que se metió a mi casa y pues robó mis cosas, mis vecinos lo vieron, no lo pudieron agarrar, pero pues bueno, ahí están unas cámaras en la esquina, y esos son datos, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? Son los datos que tenemos. Mi vecina fue la que hizo la llamada de auxilio porque me estaba golpeando mi esposo. ¿Tenemos un dato? Tenemos la llamada. Tenemos una llamada. A ver, permítame un segundo, por favor. A ver, dice, ¿a dónde se puede llamar si sospecha que un niño de mi colonia está siendo maltratado? Al 906 dije que no puede hacer nada porque no entra en la casa. ¡Oh! Porque, ¿qué? No puede entrar a la casa. En el DIF no respondieron. Ok, miren, fíjense, eso es bien importante Ahí les va. Pues miren, al final lo que pasa con esto, pues la responsabilidad del Ministerio Público, el artículo, para contestarle a la compañera que me dejó, no vi su nombre, pero Alma, respecto al menor que está siendo maltratado, el artículo 109 constitucional, el artículo 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica los derechos que tenemos las víctimas. Y en su penúltimo párrafo, dice que es obligación del Estado cuidar el bienestar de los menores. En su último párrafo dice que también es atender a la violencia que están viviendo las mujeres referente a lo que estipula la Ley General de Acceso para las Mujeres. Bueno, en esas dos fracciones a mí me permite solicitarle al policía primer respondiente y de hecho el policía primer respondiente tiene su propia obligación y lo que me marca en sus disponibilidad que tiene, o la responsabilidad, perdón, que tiene el policía, policía, aquí está, le voy a decir ahorita rapidísimo para que no se nos vaya eso, porque lo que necesito es ahorita esto, ¿no? Que me digan qué necesitan. Yo traje lo de las pruebas porque es importante saber cómo, por eso a veces sin la prueba no se lleva la carpeta de investigación como a lo que queremos, estamos buscando, y tampoco le sabemos exigir al Ministerio Público por qué no investigó correctamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Dice, obligaciones del policía, está en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sale? En donde me dice a mí, dice, practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados ante el Ministerio Público. Tiene la obligación. En aquellos que se requieran autorización judicial, deberá solicitar a través del Ministerio Público. En caso de que esté pasando un policía y estén escuchando que están maltratando a un menor, entonces hay que solicitarle su asistencia. El policía tiene la obligación de hablar al sistema, ¿no? Para que le autorice por medio de un folio, ¿no? No le van a pasar a la gente, ¿qué pasó, compa? No, pues estoy aquí, no. Es la operadora le va a dar un folio de autorización para que él pueda ingresar, y si no ingresa es una omisión de actividad y está vulnerando totalmente los derechos de los menores, ¿sale? Entonces es bien importante, acuérdense, la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes en su párrafo, en su artículo segundo, nos dice lo que debe de proceder ante el Estado de resguardar los bienes jurídicos de los menores. Entonces, imagínense, ¿en dónde vas a pedir auxilio? Pues, por supuesto, ir a presentar la denuncia ante el Ministerio Público. En el búnker está abierto, segundo piso está abierto, el cuarto piso está abierto para estas violencias. Por supuesto que ahorita también están las lunas en las alcaldías. Puedes tú solicitar al sector que vayan y que instalen y que con este artículo 2 de 132 obligues la asistencia de ellos, y así es obligación, porque es obligación cuidarnos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita para que puedas tener
pues estos recursos, que puedas tú pedir auxilio a la necesidad que estás viviendo tú ahí con este niño. ¿Y qué pasa? La omisión también es parte del delito, recuerden, ¿sale? Entonces, el hecho que yo sé que está pasando con un menor, porque ha pasado dos cosas bien importantes aquí ahorita últimamente, en el que los vecinos sabían que había un menor, sabían que estaba siendo abusado sexualmente, y cuando le lloraron es porque el niño o la niña ya estaba desaparecida o ya había muerto. ¿Y qué hicieron también ellos? Entonces es bien importante eso, compañeros, compañeras, que atendamos, ¿no?, esta violencia y que llamemos, ¿no? Y si no, entonces hacer el registro de la denuncia. Y recuerden que el artículo 20 constitucional, apartado C, última fracción, nos dice que nosotros podemos hacer, valer nuestro derecho en caso de que el Ministerio Público no haya registrado correctamente la investigación, ¿no? Vamos a hacer una carpeta de investigación, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí el policía tiene la obligación de, el DIF, pues bueno, yo siempre he dicho que el DIF no me genera a mí esto, puedes ir a las lunas, aparte, como es un menor, el Ministerio Público y el policía tienen la obligación, ¿se acuerdan que les dije de inicio en la diapositiva de que las denuncias se empiezan ya sea por querella, o sea, por querella o por oficio? La querella es cuando yo tengo el daño directo y yo puedo ir a presentar yo puedo ir a presentar la denuncia. Pero cuando es por oficio es porque no hay formas de la persona afectada ir a presentar la denuncia. ¿Qué significa esto? Por supuesto que el menor no puede salir a presentar la denuncia, por supuesto, ¿no? Entonces yo tengo que hacer la llamada como persona responsable social y entonces decirle al policía, tú tienes la obligación de ir a ver, ¿no? Como esto también estamos viendo en la esquina que están vendiendo, que es un punto rojo, ¿no? Ahí que están vendiendo la droga. Yo como ciudadano tengo la obligación de decirle al policía que investigue. Y el policía tiene la obligación de investigar, ¿no? Es como la omisión que estamos haciendo. Por eso les digo que el hecho de que haya también subido mucho el feminicidio es un camino de la indolencia, ¿no? La indolencia, pues que a mí no me pase nada, o mira cómo la golpean, o mira cómo está pasando. Pues hay que hacer la denuncia. Y la denuncia es basada en este artículo, compañera. Al 132, cuando llames al 911, estoy solicitando que se aplique el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 108 y 109, que es el derecho de las víctimas, así como el artículo 2. Y de verdad, si lo haces, va a salir, de verdad, porque ellos están sabiendo que tú estás enterada, que tienes un artículo que te está cuidando. La ley de los menores en su párrafo 2, ¿no? Entonces también, en su artículo 2, es importante que tú veas, ¿no?, todo el alcance que tenemos para exigir, ¿no?, el grito de justicia. Nosotros aprendimos, ¿no?, y con esta mirada que yo llevo, yo sé que la legalidad no es justa, pero que se haga legalidad, ¿no?, que se aplique la legalidad. La justicia después la vamos a tener que solicitar, pero que al menos la legalidad sea aplicada, ¿no? Y legalmente, o sea, no con corrupción ni nada, ¿sale? Entonces, es bien importante esto, compañera, espero te sirva, espero te haya, y si no, pues ponme ahí ahorita, me van informando si hay alguna otra duda, ¿va? Que va, entonces, pues bueno, seguimos. Entonces, la fuente de información que permite reconstruir los hechos, ¿sale? ¿En dónde estabas? ¿Quién estaba? ¿Tú crees? ¿No se escucharon los vecinos que estabas pidiendo auxilio, no? Entra un sujeto a un local, y le dice, pues ya te llevó, ¿no? Dame todo lo que hay ahí, y entonces le roba el celular, y aparte intenta abusar sexualmente de ella, y entran dos jóvenes a ayudar, ¿no? Ella hace un grito, ella patelea, ella trata de que no se genere el daño más profundo. Y entonces, ¿cómo vamos a reconstruir? ¿Cómo reconstruyo esa escena? ¿No? ¿Qué datos de prueba yo le puedo presentar al Ministerio Público o qué datos de prueba me va a pedir el Ministerio Público? Pues seguramente el dato de los dos jóvenes que entraron, ¿no? Híjole, pero ya no supe porque se fueron cuando lo detuvieron. Ok. ¿Qué dato de prueba tenemos? Pues las evidencias, ¿no? De criminalística que puede ir al lugar de los hechos para que vaya a ser el resguardo de todas las evidencias necesarias que se acumularon ahí, ¿no? Las huellas dactilares. Es bien importante, a veces, fíjense, es bien terrible porque a veces las compañeras, las víctimas, no tenemos así como la memoria en ese momento porque entramos en shock. Y entonces, pues bueno, te dicen y te exigen, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, pero también es importante que después, o que alguien te acompañe,
o una vecina que está ahí que diga, ¿sabes qué? Acuérdate que pasó esto, acuérdate que, sí, cierto, ¿no? Entonces son los datos que el Ministerio Público va a tener la obligación, como esto, ¿no? Que es que están pasando mi PAC, ¿no? ¿Cuál es el dato de prueba? Pues el nombre del sujeto que pasó el PAC, ¿no? Y de ese, el Policía Cibernética va a ver de dónde se generó, ¿no? Y quién lo subió de inicio, y cuál es el IP, y cuál es la computadora donde se subió, y cuál es el domicilio de esa computadora, y tenemos el desahogo de pruebas en el juicio oral, ¿no? Entonces, por eso son los datitos que podemos ir juntando para ir a presentar nuestra denuncia, ¿vale? Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable, ya está confirmado, ¿sale? Que fue este sujeto quien subió el PAC porque se hizo la investigación de todos los IP, ¿no? Entonces, eso es importante. Sabemos que fue él porque en su momento hicimos, garantizamos que ha sido un daño psicológico, pero también hubo evidencias en las uñas, hay huellas dactilares, se comprobó por cámaras de video que él ingresa al domicilio, ¿sale? Entonces, bueno, esos son ya lo cierto, lo probado, ¿no? Todavía cuando estamos con el juez de control todavía es un dato. Él también tiene la obligación, ¿no? La obligación, pues sí, o el derecho de decir, no es cierto, ¿no? En un caso en particular decían, estaban señalados los que balacearon a los de seguridad de un antro, y dicen, no, pues yo estaba con mi familia y voy a presentar las pruebas de la fiesta de mi familia, ¿no? Y entonces, ese es su dato de prueba de él. Al final, cuando se desahogue, vamos a ver si esa fotografía no fue totalmente viciada, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener conocimiento científico de comprobar si toda la prueba es lícita, y si es ilícita, se va a caer en la etapa intermedia o se va a caer en la etapa de juicio oral cuando se desahogue la prueba. ¿Va que va? Entonces, ¿por qué? Porque no va a haber elementos, para poderla tirar, para poderla argumentar, perdón, ¿sale? Entonces, por eso es importante el conocimiento cierto y probable sobre un hecho, que ingresando el proceso como medio de prueba en una audiencia, y se desahoga bajo los principios de inmediación y contradicción, bajo los principios, ¿no?, que tengamos que atender, y el alitis que podemos hacer. Por eso aquí entra como el interrogatorio del perito y el contrainterrogatorio del perito. Estamos de acuerdo con tu metodología, y en otras no estamos de acuerdo porque te faltó esto, o qué significa lo que estás diciendo. Por eso hay una contradicción, una litis, ¿no? Entonces, pues bueno, y pues tiene que estar presentada obligatoriamente ante un juez para que sea válida la prueba, si no, no va a ser válida nunca. ¿Va que va? Entonces, yo tengo pruebas, te van a decir, yo tengo pruebas, y te van a quitar a tus hijos, vas a ver, tengo la prueba, pues presenta la prueba, mientras que no te esté amenazando, porque esa prueba al final, ¿no? Puede surgir una amenaza, ¿no? O puede surgir una intimidación también, ¿no? Entonces eso es importante, que te digan los datos de prueba, pues que te los digan, que te digan que tienen pruebas, pues que los digan, pero que los presenten ante una autoridad para ser válida, y no para que te estén intimidando. Sí, muchas de las compañeras me han dicho, oye, tiene esto, tiene el otro, no, pues entonces que las presente ante las autoridades. Si de verdad las tiene, que las presente, y veremos nosotros qué es el mecanismo para la defensa, porque al final del día, ¿no?, lo que nos dice a nosotros las leyes es que no se genera, ¿no? ¿Cuál es la violencia familiar? Y ahorita lo que vamos a ver. Bueno, estas son las pruebas que nos presenta el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? La inspección, el peritaje, el acceso a los indicios. ¿Y qué son los indicios? Que es lo que vamos a aprender ahorita, ¿no? ¿Cuáles son los indicios en una escena de crimen, en un lugar de los hechos? Yo me golpeo en mi casa, están los indicios, es que se rompió un vaso, que se movieron las sillas, que hubo sangre en el camino. Esos son los indicios que se van marcando, se van a registrar como datos de prueba, y esos datos de prueba lo que va a ser al final un desahogo de prueba en un juicio oral. ¿Va que va? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí vamos bien. Ahora sí, como quien dice, les paso el micrófono para que me comenten algo. Ok, va que va. Entonces, bueno, ¿no hay Facebook? Pues sigue corriendo, pero se Ajá. trabó aquí. ¿No? ¿Hay internet? No. Ok, entonces perdón, pero es que estamos ahorita con todo esto, ¿no?, que se está viviendo. Pero va. Entonces, seguimos con esto, salvo las excepciones expresas previstas en este código y en las legislaciones aplicables.
Cualquier hecho de prueba debe ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito, que es lo que les comentaba, ¿sale? Sea lícita la prueba. El artículo 16 constitucional, párrafo 10º, si no me equivoco, y si me equivoco, pues bueno, es el 6º o el 10º, uno de los dos. Nos habla sobre las videollamadas, ¿no? Las pruebas de audio y video que se pueden presentar. Recuerden, si tienen esa evidencia, de inicio se tiene que presentar el medio en el que se resguardó esa evidencia, que es el celular seguramente, y se va a presentar ante la autoridad, y esa autoridad va a reconocer y desahogar en su tiempo si ese video es lícito, ¿no? Que no se alteró ni nada, y que es una prueba contundente, pero el juez lo va a aceptar. Es una prueba contundente para garantizar o para comprobar el hecho, ¿sale? Entonces, o los hechos, ¿sale? Entonces, y eso es una formalidad de delito. Entonces, bueno, va. La inspección de personas. Este es bien importante y por eso lo puse. Porque al final, pues bueno, tenemos que solicitar. ¿Por qué este es importante? Porque a veces, en uno de mis juicios, por cierto, yo le dije al Ministerio Público, bueno, lo van a presentar como un imputable porque supuestamente tiene un trastorno, pero no se le hizo la prueba, ¿no?, toxicológica para saber si él venía drogado, que seguramente sí, y entonces el Ministerio Público dice, no quiso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos las abogadas? ¿Nos quedamos calladas? Pues no, ¿verdad? Dice, si se presenta a un hecho probable delictuoso ante autoridad administrativa, ok, Angélica, sé que eres abogada porque tienes mucho dice Elena, yo le diría, ¿tienes pruebas? Muestra, ¿no? Entonces se trata de perro. Ok, Elena, gracias por comentarme. Me encantaría conocerlas, ¿cómo se termina la fragancia? ¿Cómo se termina? ¿Se termina? ¿O se determina? Se determina, ¿no? Bueno, ahorita lo leemos. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se determina. El artículo 16 constitucional nos habla sobre la detención, ¿no?, en el momento de los hechos. Y hay mucha formalidad en cuestiones de la flagrancia, hay mucho que decir, también hay una detención ilegal, lo pueden presentar, pero es en el momento de que se está causando el hecho o de inmediato. ¿Qué significa, no? Y muchos aquí dicen, no, es que se dio la vuelta, el famoso discurso de se dio la vuelta y ya no lo miraste. Hay una persecución y eso es de inmediato. Dentro de esa persecución, por supuesto que va a dar vueltas el chamaco y no es que lo estamos dejando de ver, simplemente estamos de inmediato haciéndole la detención, ¿ok? Aunque no fue en el lugar de los hechos, pero se va a comprobar, ¿no? Y se puede comprobar también por vías cámaras, ¿no?, que hubo una persecución. Y también nos dice que cualquier persona, cualquiera, el artículo 16 nos dice, constitucional dice que cualquier persona puede hacer la detención de las personas, cualquiera. Si yo estoy escuchando que el sujeto de aquí arriba está golpeando a mi vecina, yo puedo ir a detenerlo. Yo, Gaby Amore, lo puedo ir a detener y llamar de inmediato a policía y entregárselos. Aquí está, ¿no? Aquí está y lo detuvimos porque estaba haciendo esto, ¿vale? Esa es la obligación también de la sociedad, ¿eh? Eso es importante. El artículo 16 te dice, pero tienes que presentarlo de inmediato, ¿sale? De inmediato. Y entonces, bueno, lo presentas de inmediato y el policía, a su vez, también tiene la obligación de presentarlo ante el Ministerio Público y tiene que registrar su informe. En su informe debe de decir del policía, lo detuvimos a las 11 de la mañana y lo presenté ante el Ministerio Público a las 11:45. ¿Qué pasó en los 45 minutos? Se le leyeron los derechos, lo subimos a la unidad. En el transcurso había tráfico en el semáforo de la calle tal, y llegamos ante el Ministerio Público. En ese momento se cierra mi proceso de investigación. ¿Sí me explico, compañeras? Entonces es importante que cualquier persona pueda hacer esta detención y presentarlo ante autoridad, siempre y cuando estén haciendo un acto. Yo voy pasando por la calle y un chamaquito está golpeando en el estómago a otra jovencita. Y entonces yo puedo detenerlo. A ver, no, yo te estoy viendo que tú estás golpeando, no, tú estás golpeando a la joven, ¿sale? Entonces, hay una detención de inmediato, ¿sale? No está siendo señalado por la víctima, está siendo señalado por un testigo que está pasando, ¿no? Y que está viendo, como los jóvenes que entraron al local para salvar a la compañera,
¿no? Yo estoy, y detenerlo, lo detuvimos y le llamamos a 911 porque aquí hay un sujeto que estaba delinquiendo, ¿sale? Entonces, que estaba dañando a una compañera o a alguien en particular, no hay una víctima en particular, ¿sale? Entonces, esta de las inspecciones es de lo que les estaba comentando respecto a las pues las necesidades que se deben de cubrir, porque lo que ellos sí siempre garantizan es las salidas alternas, rapidísimo, tenemos que sacarlo libre, y el sistema te dice, sácalo libre, o sea, lo tienes que sacar lo antes posible, y pues la víctima dice, pues no, hay que darle la máxima, ¿no? Entonces, porque el daño a mí sí me ocasionó, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es importante que aquí, ¿no? En este artículo 268 lo que nos dice es la inspección de personas. Me sacaron mi celular y yo vi que había sido él. Por este 268 se le puede resguardar a la persona, ¿sale? Para la revisión, para comprobar, y si no, se le tiene que presentar ante autoridad, ¿vale? Que sea la autoridad competente quien le revise las pertenencias o quien le solicite, ¿no? Como dice, que le solicite los exámenes, ¿no? Médicos que se requieran para la comprobación del hecho, ¿no? Entonces, yo ahorita, dicen, bueno, aquí en este 269 me dice la revisión corporal, ¿no? Cuando hablamos de la víctima en estos delitos que son lesiones, ¿no? Que es parte de un delito sexual, primero pues debe de ser una persona del mismo sexo, como lo marca aquí en la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y este 269 me marca, ¿no? Que debe de estar, ¿no? Que debe de estar basado en esta Ley General de Acceso, aquí lo dice y aquí lo marca, ¿sale? Entonces, no puede haber otra persona en un lugar en donde ha sido víctima una mujer para inspeccionar su cuerpo, ¿no? O sea, un médico no puede inspeccionar a una mujer cuando ha sido violentada, ya sea sexualmente o físicamente, ¿vale? Entonces, debe de ser una mujer para que no atente, y bien lo marca el 269, debe de trabajarse con protocolos para resguardar, ¿no? Para resguardar la dignidad de la persona. Entonces, por eso es este 269 nos garantiza a nosotras que existen estos mecanismos. Fíjense, yo les digo de estos artículos que es a nivel nacional, pero me queda claro que cuando vamos a hablar de delitos sexuales no existe el médico legista, ¿no? Y ahorita pues con esta pandemia es como que se está limitándose mucho. No existe esta pandemia, entonces no existe este médico legista en estas necesidades. Entonces es importante que tú busques la forma de llevar ese dato de prueba ante la autoridad para que él tenga la obligación. Ejemplo, yo me fui a un hospital privado y me dieron este análisis donde me hicieron la revisión corporal, ¿vale? Y se comprueba que hay un daño, ¿no? Por este delito sexual que viví. Y entonces el Ministerio Público, con este dato de prueba, le va a solicitar a ese hospital, ¿no? La presentación del perito, del médico que hizo este resguardo de indicios, ¿no? Que hizo este registro de indicios en estos datos de prueba, y que al final, en el desahogo, que es en el juicio oral, va a presentarse y va a decir, sí, yo firmé esto porque yo atendí ese día a la víctima, llegó a mi hospital, ¿sale? Y se le atendió con el proceso de los delitos sexuales. ¿Sí me explico, compañeras? Entonces, a veces es importante también saber para dónde correr. Bueno, a ver si alcanzan a ver esta diapositiva, en donde nos dicen perseverar los lugares de los hechos, el procedimiento de indicio y evidencia, y es una cadena de custodia. Me queda claro que a veces no podemos resguardar una cadena de custodia, y más cuando los delitos son en casa, ¿no? Y más cuando el delito estamos hablando de estoy viendo la hora, ajá. Y más cuando los delitos que estamos hablando son de violencia familiar, porque fue dentro de una casa. Pero si no fue así, entonces es importante que comentes y que veas y le digas al Ministerio Público que mande a los peritos de criminalística para que haga una cadena de custodia y revise todos los indicios necesarios para comprobar el hecho, ¿no?, que yo estoy presentando. Es la obligación. Fíjense, en un caso en particular, cuando yo llego después de un tiempo que se hizo la carpeta de investigación, criminalística no había ido al lugar de donde se cometió la violación. Imagínense, ¿no? Y ya habían pasado meses. Imagínense ustedes, ¿no? Y entonces a lo que les digo es el rezago total de los agentes para comprobar, ay, perdónenme,
Siempre desde hace mes y medio estoy estrenando en las transmisiones. Bueno, perdón. Siempre así, de verdad, no sé por qué. Me da alergia, ¿no? Me da alergia al encierro. Y pues bueno, esto es importante que tengamos, que tiene que hacerse, ¿no? Entonces es la búsqueda de indicios, la fijación, la marcación de cada uno de los indicios que voy encontrando, identificar qué tipo de indicios es, si es sangre, ¿no? Si es un cristal, si son varias botellas de vino. ¿Sí me explicó? Vas a ir registrando, vas a ir enumerando, ¿sale? El levantamiento de cada uno de los indicios, la toma, ¿no? La toma de muestra de la sangre que se encontró en el piso. Así es como se tiene que ir marcando, así como ustedes no lo pueden hacer, no. Si lo hacen ustedes, se pierde toda la evidencia. Es bien importante esto, compañeras. Si hacen eso, ustedes se pierden. Tienes que exigirle al Ministerio Público. El artículo 21 constitucional, primer párrafo, nos dice que tiene la obligación de investigar. Yo te estoy trayendo los datos, ¿no? Ya lo vimos en el 260, 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya lo vimos. Entonces tiene la obligación de aplicar esto. De aplicar esto el perito, porque ni el Ministerio Público lo tiene que hacer, ni el policía primer respondiente. Hay un artículo donde le permiten al policía resguardar el indicio en caso de que se esté perdiendo, ¿no? Que ya va a llover y está la huella de uno de los criminales, pues él saca rápido la foto, ¿no? Pero se le acepta. ¿Por qué? Porque estaba a punto de perderse esa prueba, esa evidencia, pero ni el primer respondiente tiene que hacer esto. Esto lo tiene que hacer un perito especializado. ¿Y quién es? El criminalista. El criminalista, ni el ministerial lo tiene que hacer, ¿sale? Entonces esto es bien importante. Ahorita ya tenemos otra policía que es policía de investigación también, tampoco tiene que hacer este levantamiento, solamente es criminalística. Por eso se les digo que tiene la obligación el Ministerio Público de solicitarle a sus peritos y a sus policías la presentación de evidencias para comprobar el hecho que se está denunciando, ¿vale? Entonces, bueno, el levantamiento, el embalaje, ¿no? Dentro de una bolsita, la cierro, ¿no? Y pongo de qué es y para quién va a ir este dato de prueba, este elemento de prueba, quién la va a revisar, ¿no? Pues me queda claro que el que va a revisar las manchas, ¿no? De sangre no va a ser el mismo que va a revisar los frascos que encontramos en la mesa. ¿Por qué no? Pues porque cada quien tiene su propia especialidad. De este lado estamos hablando de dactiloscopía y de este lado estamos hablando de química forense. Entonces tenemos que saber, el Ministerio Público tiene la obligación de saber a quién le va a mandar estas evidencias que se recabaron dentro de esta cadena de custodia. ¿Va que va? Entonces es bien importante esto, se debe de trasladar y entregárselo al Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene la obligación de dárselas a los peritos que tiene de especialidad para decir, tenemos estos peritos, díganme cuál va a ser su elemento. Y en este momento, yo con esto que tengo, puedo presentar después del control, la presentación de este sujeto en caso que no sea detenido, la presentación de este sujeto para que se le acuse de un probable delito, ¿no? De una probable. Entonces, acuérdense que el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 13, en su artículo 13 nos dice sobre la presunción de inocencia, ¿no? Es uno de los principios rectores que tiene el sistema acusatorio, y el artículo 13 nos dice sobre la presunción de inocencia, que nadie es culpable hasta que se le demuestre, ¿no? Entonces, el MP debe de vender, no, aquí Marta, ahorita te checo bien, Marta, y las personas que tienen en fragancia tienen que acompañar al MP para hacer la denuncia. Sí, de hecho sí. Lica Mores, gracias por la increíble conferencia. Oh, gracias, Alma. Dice, algunas veces el MP ya no recibe el probable responsable porque comenta que se terminó su fragancia. Ponen muchos peros. Bien, entonces, bueno, lo que te comento es esto, todos estos datos que les estoy comentando son gratuitos. Todo lo que se debe de llevar en una carpeta de investigación son gratuitos, ¿sale? Te deben de dar tu copia de carpeta de investigación siempre, forever, ¿sale? Siempre. Nada, hay una señora que le cobraron 500 pesos por su denuncia. ¿Quiere su copia? Pues le dé 500 pesos, a ver si le da 500 pesos para que
¿no? Y la señora pues le da los 500 pesos para que le den su hojita de denuncia. No, todo eso es gratuito. Y si alguien cobra y si alguien acepta un peso, ¿no? Entonces está siendo corrupción, ¿sale? Entonces tenemos que presentarlo y tenemos que evidenciar a esta persona, a lo mejor primero con su responsable, que es el titular de la gente de la agencia, y si no lo hace, no hace correctamente las cosas, podemos podemos presentar la denuncia también, y los juicios o las denuncias las podemos llevar ahí en la viga. En la viga también está servidores públicos, y que pues hasta que se le determine la culpabilidad, ¿no? Pero vamos a saber que él nos pidió dinero. No puede vender absolutamente nada al Ministerio Público, absolutamente nada, ¿sale? Absolutamente nada, compañeras. Por favor, no den dinero, y si dan dinero hay que evidenciar esa agencia del Ministerio Público para que les dé vergüenza que están usando a las víctimas para su beneficio. Y ahora, si se está vendiendo, ¿no?, con el imputado, pues está el artículo 20 constitucional, último párrafo, última fracción, donde nos dice que nosotros podemos hacer algún procedimiento en caso de que hayamos comprobado que no se hizo correctamente la actuación del Ministerio Público, ¿no? Entonces eso es bien importante. También existe su delito propio de intimidación o del mal procedimiento ante el Ministerio Público, podemos denunciarlo. Sale que cueste, ¿cuánto le cuesta perder una prueba? Pues si le dieron 5,000 pesos, los 5,000 pesos en el reclusorio no le va a servir para un día, se los prometo, ¿vale? Entonces eso ténganlo muy claro, muy presente siempre, ¿vale? Entonces, ni para un día. Entonces, bueno, violencia familiar, pruebas para presentar la querella, ¿no? Entonces, lo que nos marca esto, ¿no? Yo lo había marcado para el 2000, lo que estaba viviendo es en el 2019 respecto a los delitos que estábamos viviendo, y eso ya lo comentamos la clase pasada, sobre estos delitos que se están viviendo, los números que se están viviendo y se están registrando con estos delitos dolosos, con estas lesiones dolosas, homicidios dolosos, hacia las mujeres, ¿no? Y que bueno, al final lo que estamos revisando es un incremento terrible de estas violencias, pero que no están bien definidas. Yo insisto, no están bien definidas. Dice que es homicidio doloso, la muerte de una compañera que la mata su novio, su expareja, y lo meten como homicidio doloso. ¿Por qué era homicidio doloso? Es un feminicidio tremendo, ¿no? Entonces por eso estamos en crítica total de saber por qué hay 720, en teoría 720 carpetas de investigación de enero a marzo respecto al homicidio doloso del sexo femenino, ¿sale? Del sexo femenino. Y los delitos en homicidios culposos, aquí tengo mi dato, homicidio culposo es de 857, ¿no? ¿Cuál fue? No te quise matar, perdón, ¿no? Entonces, recordemos que cuando hablamos del culposo y doloso, hay una determinación muy amplia, ¿no? El que haya sido por accidente y el que haya sido por quererlo hacer, ¿no? Por hacerlo. Y entonces, hay un incremento muy alto, 857 carpetas de investigación por homicidio culposo. No la quise matar. Así es como lo demuestran, ¿no? No la quise matar. Bueno, cuando hablamos de violencia familiar, tenemos que mirar estos dos artículos, ¿sale? Estos dos artículos nos llevan mucho a la violencia, estas dos legislaciones. Voy a llevarlo al Código Civil. ¿Por qué? Ah, caray, maestra, pues ¿qué pasó? ¿Es denuncia o demanda, no? La denuncia es en el ámbito penal, la demanda es en el ámbito civil, para que lo aprendamos, ¿no? Y entonces, yo lo que les estoy diciendo del Código Nacional de Procedimientos Penales es en el ámbito de la denuncia, en el ámbito penal, ¿va? Pero es bien importante que miremos también aquí, ¿no? En la ciudad, en el Código Civil. Es importante, ¿sale? ¿Por qué? Porque en el momento de comprobar la violencia familiar, se puede comprobar y se puede solicitar la pérdida de patria potestad. ¿Y qué es la pérdida de patria potestad? Pues perder todos los derechos que tiene este sujeto agresor hacia mis hijos, hacia mis hijas, ¿va? Entonces, por eso es importante que atendamos esto, porque lo que se genera es, no nada más te voy a ir a denunciar, aparte voy a solicitar al juez familiar que te quite los derechos a mis hijos, porque al final del día, si no hacemos eso, cuando este sujeto agresor sea un adulto, ¿no?, que esté enfermo, le va a pedir y le va a exigir a sus hijos y a sus hijas que lo cuiden. Y si no lo cuidan, pues las pueden hasta denunciar. De verdad que sí, hay casos en donde el padre denuncia a los hijos porque no lo cuidan.
De verdad se los prometo, se los juro. En esa llevo hay dos carpetas que estamos llevando, ¿no? En esa, ¿no? Que el sujeto y que dice, pero pues es que aparte se fue, ¿no? Se fue con otra mujer, se fue con otra persona y pues bueno, al final pues viene ahora a pedirnos a nosotros, ¿no? O ya ve que ya hice mi licenciatura y ahora me pide dinero y por eso es importante esto, compañeras, ¿no? Hay que denunciar. ¿Se puede presentar una demanda por violencia familiar? Sí, y aquí están los artículos, demanda, ¿no? Una cosa es la guardia y custodia y pensión alimenticia como juicio y otra cosa es un juicio de violencia familiar, ¿vale? Entonces, el artículo 323 del Código Civil de la Ciudad de México, aquí ya es de la Ciudad de México, nada más es de la Ciudad de México, nos dice, los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto, su integridad física, psicoemocional, económica y sexual, y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar, ¿sale? Entonces, esto lo que nos genera mucho es mirarnos, ¿no? El ambiente de respeto. Y ahorita que estamos viviendo en nuestra contingencia, esto es lo que debe de prevalecer. Si no estás viviendo en un lugar de ambiente con respeto, estás viviendo violencia. Y ahorita vamos a ver cómo lo define, ¿no? Este artículo, qué tipo de violencia existe, ¿vale? Entonces, la violencia familiar es aquel acto u omisión, ¿sale? Intencional. Es una omisión intencional, ¿sale? Lo voy a decir bien claro, compañeras, porque es uno de los delitos que más se está viviendo en México, es la violencia hacia los menores y las niñas, ¿no? Y el tío lo sabe, y seguramente fue el agresor, el sobrino, lo sabe la mamá del sobrino, el papá del sobrino, lo sabe la abuelita que llora todas las noches, lo sabe el abuelo que se queda callado, y lo sabe, ¿no? A eso se le llama omisión intencional. Yo no digo nada porque es mi sobrino, ¿no? Y pues, le van a echar bronca, ¿no? Ándele, ¿ya vieron? ¿Ya vieron aquí? Y eso es, aquí en México se vive mucho esta omisión. Aquí en México, y es más, si la víctima quiere denunciar, es totalmente violentada, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Qué piensas que eres la única? ¿No? En muchas ocasiones dicen, ¿qué piensas que eres la única? ¿Por qué piensas que eres diferente? No, hay una omisión intencional. Y con esa omisión intencional este sujeto está haciendo lo que quiera con los menores, ¿no? Lo que quiera. Entonces, por eso es importante que miremos que también esa omisión es parte de un delito, ¿no? Es el acto u omisión, ¿no? La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro de fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño, ¿no? Y que puede ser cualquiera de las siguientes clases. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos aquí. Es dominar, someter, controlar. Dominar, someter o controlar, o es cualquiera, es la imposición de poder, ¿sale? La violencia familiar, aquí es la opción. Yo en muchas ocasiones yo escucho mucho de decir, es que ellas se quisieron quedar, pues a ellas les gusta. No hay que confundir estas dos conductas, ¿no? El que tiene toda la intención de violentar, no es porque la otra se quedó o la otra mujer se quedó, es porque hay una intención mía como agresor de dominar a la persona, ¿no? De someterla económicamente, ¿no? De controlar hasta su dinero y hasta sus tiempos, ¿no? El controlar el tiempo. ¿Cuánto tardas de aquí a la puerta? ¿Por qué no me llamaste? Yo te hubiera abierto la puerta, ¿no? Eso no es amor, compañeras, ¿vale? Eso no es amor. No es amor, se los prometo que no es amor. O te doy todo. Tienes una super casa, mira nada más qué belleza de casa. Autos, tus hijos van en una escuela buena, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo no llego los fines de semana porque pues estoy en otros espacios, ¿no? Yo no llego o te doy una golpiza, pero te doy todo, ¿sale? Es la posición intencional. El agresor busca en cualquier momento, y siempre lo hemos visto, fíjense, es bien terrible, pero es verdad, siempre el agresor va buscando a la víctima, la busca, se los prometo que la busca, se lo prometo que si hay una intención,
Yo me quedo con ella porque sé que con ella voy a someterla, ¿no? Yo me caso con ella porque sé que al final, ¿no? Porque una mujer que es más fuerte que yo no podría estar con ella, ¿no? Una mujer que es más débil, ¿no? Que yo la pueda tener aquí, ¿sale? Entonces es bien importante esto, compañeras, que miremos esto que estamos viviendo, que se está viendo y que al final del día no es de verdad, se los prometo. Él buscaba intencionalmente agredirte. Él buscaba una persona para hacer lo que está haciendo, ¿sale? No es de verdad, se los prometo, no es porque se acabó el dinero. No, hay una intención, ¿sale? Entonces, pero bueno, vamos a leer aquí los comentarios de las compañeras que van. No les paso el micrófono porque no tenemos micrófono y porque no estamos lejos, pero dice, a ver, ok, hola México, excelente conferencia, vientos, conferencia, vale. Hola querida amiga hermosa, licenciada ya, por cierto, ¿verdad? Telma, te mando un abrazote, y te queremos en las líneas del feminismo, por favor, te lo pido, por mucho que digas, no, pues también ellos merecen derechos. Hay muchos así, hay muchos abogados así. Gracias por difundir y apoyar a la mujer, ¿ok? ¿Qué pasa cuando cuando denuncias a tus hijos por violencia? Tu hija es tu testigo, pero no quiere denunciar porque es su hermano. ¿Qué pasa con el agresor? Pues primero se le piden todos los derechos, y esos derechos a lo mejor también de herencia. Pero dice la señora, pero es que no tenemos nada. Pues al final es una violencia familiar y está tipificada como delito, y alcanza un delito, ¿sale? Entonces, ok, entiendo, fíjense, a veces nos toca a las mujeres, me ha tocado varias veces, se los prometo, y que bueno, cierro mis ojitos y digo, bueno, está bien, vamos a buscar otro elemento, otro dato de prueba para comprobar, en el que de verdad les cuesta mucho a la familia denunciar o apoyar a la denuncia, de verdad. Y yo les pido, no les comparto, yo les pido a ustedes que le crean, ¿no? Que acompañen, de verdad. En una ocasión, creo que por eso ya no quiso que la representara, no lo sé, no tengo la menor idea, pero una vecina, ¿no? Vio todo, vio todo y dijo, yo no me voy a meter en problemas, yo no quiero. Entonces yo le dije, oye, pero si tú eres o sea, aparte de las cámaras, tú también estabas ahí, ¿no? No, yo no puedo, y entonces digo, bueno, y el momento que a uno nos toque, ¿no? Porque la vida es así, compañeras, ¿no? En el momento que nos toque y pidamos ayuda, estará gente. Y de verdad que yo sí, cuenten conmigo. Pero a veces me pongo a pensar, dices, chale, ¿no? Pues te necesitamos en este momento, ¿no? Algo muy, a lo mejor sin tanto relevancia, pero sí se los digo, cuando en esos momentos que teníamos que sacar a los hombres de los vagones, a los varones, una compañera dice, no bajes la palanca. Entonces yo, pues sí bajaba la palanca, por supuesto, entonces los bajaba, y órale, ¿cómo vas, no? Así como reces, va para afuera, ¿no? Y entonces, me echaban bronca, entonces yo volteaba y le decía, mira, cuando tú me necesites, te prometo que sí voy a estar ahí, ¿sale? Entonces solamente te pido que me des la oportunidad de sacarlos y nos vamos todas, ¿no? Entonces, pues ellas se quedaron así como que, y unas me decían, por eso te matan, ¿no? Pues dije, bueno, afortunadamente sigo viva, pero me queda claro, ¿no? Y volteo y digo, bueno, entiendo que tienes un estrés, entiendo que tienes que llegar a tu trabajo, entiendo también, ¿no? Que a lo mejor, y espero que no, de verdad están viviendo, yo lo entiendo, porque cuando dicen, yo no he vivido ninguna violencia, me quedo pensando, ¿será cierto o no quiere que lo miremos? ¿Será cierto o no quiere que lo miremos? Pero también es válido que digan, ¿no? Yo no estoy viviendo violencia, está bien, ¿no? O sea, pero si no, pues apoya, por favor, y si tu hija no quiere, pues bueno, podamos buscar otros elementos que nos permita presentar la denuncia. Tú preséntala en el búnker del cuarto piso, tú preséntala, ¿vale? Tú presenta la denuncia porque al final del día, en algún momento puedes salvarnos la vida. Y entonces, tú preséntala, busquemos los elementos, o los datos para buscar, para que se haga la carpeta de investigación, y si no se queda un registro, compañeras. Eso es bien importantísimo. A ver si me abren otro tallercito la próxima semana, si no nos vemos en junio ya presencialmente, y les enseño las medidas de protección. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés denunciando estos hechos, ¿no? Y que a lo mejor no has tenido
los datos para comprobar, ¿no? El hecho delictivo, pero que se queda el registro, entonces eso te va a permitir que en algún momento a él las medidas de protección, las medidas cautelares no sean de presentación, de cada semana, ¿no? Entonces esto también te va a permitir que como ya se registraron varias denuncias que han faltado los datos de prueba, estamos viendo que este sujeto es un agresor y que ha sido, ¿no? Un camino de violencia. Entonces, para eso también es importante que se denuncie, ¿sale? Entonces, bueno, que se quede el registro como tal. Difundir y apoyar a la mujer. Aquí Violeta, hola Violeta. ¿Qué pasa cuando denuncias a tus hijos? Ya lo vimos, ya lo platicamos. Buenas tardes, me separé el año pasado en noviembre, viví violencia física, emocional. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde busco apoyo? Pues tienes dos formas, tienes dos vías. O es por el área penal o es por el área civil, ¿vale? En las dos vas a presentar la violencia familiar, en las dos, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo de las dos? Pues que pierda los derechos él, de todo, de tus hijos y de ti. Y que pues si es por el ámbito penal, pues metemos a la cárcel, ¿no? Una noche, con que se vaya una noche, yo quiero que se vaya una noche. Con una noche se le bajan, yo a veces les digo, hay que denunciarlos para que se le bajen 2 rayitas a su violencia. Bueno, con una noche que se pase en el reclusorio se le quita todo, ¿no? O sea, las rayitas se les van a olvidar, ¿no? O sea, pues dicen muchos, dice el Ministerio Público, pero es que no lo denuncie porque cuando salga la va a matar. Canijo, ¿no? Para eso estás para que me cuides, ¿no? Dile así, para eso estás para que me cuides. Y es tu obligación, y si me llega a pasar algo, te hago responsable a ti. Así hay que decirle al Ministerio Público cada vez que les digan eso. Si me llega a pasar algo es por tu culpa, porque no hiciste correctamente tu trabajo. Y a ver qué dice, y a ver qué hace, ¿sale? Entonces, ahorita, si me da tiempo, porque yo siempre me alargo, siempre lo que hacemos es, les presento este artículo. A ver, quien me ponga el artículo de intimidación en el Código Penal de la Ciudad de México, para los ministerios públicos se va a ganar. No, es cierto. Pues saben que cuentan conmigo siempre. Entonces, bueno, sí, podemos presentar esto. ¿Cómo o qué hacer para quitar esa patria potestad? ¡Ay! Inicia un juicio. Y es el juicio en el que más disfruto. Lo disfruto mucho, porque ¿saben por qué? Porque le estamos quitando una hija o un hijo al patriarcado. Así denomino ese juicio. Es muy bello. Le estamos demostrando que fue violento. Le estamos diciendo que fue violento, ¿no? Entonces, bueno, del Código Civil de Veracruz. ¡Ojo! Veracruz, cuánto duele Veracruz, caramba. Opera igual el caso de violencia contra la mujer para quitar guardia y custodia y patria potestad. Sí, seguramente, pero tendría que revisar sí, en el radio también me tocó las compañeras de violencia familiar de las mujeres. Lo atendí, pero sí debe de hacer así. De hecho, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que en la comprobación de la violencia familiar o la violencia hacia las mujeres se debe de presentar, ¿no? Se debe de mirar la Ley General de Acceso para las Mujeres, y la Ley de Acceso para las Mujeres nos dice que en caso de que haya una violencia, ¿no? Los derechos se le omitirán o se le quitarán. Entonces podemos relacionarlo más o menos por ahí también. Dice, es cierto, Gaby, por eso muchas no denuncian, porque los testigos claves no las apoyan, pero podemos buscar elementos y datos de prueba, ¿sale? Entonces, pues bueno, o cuando apoyan, lamentablemente se desisten por miedo. ¿Y saben por qué? Por miedo, porque no aplica, porque acuérdense, el artículo 20 constitucional, apartado C, lo que nos dice es que en la cuarta fracción nos dice que el Ministerio Público tiene la obligación de cuidar y de dar medidas de protección para los testigos, las víctimas, ¿no? Y los ofendidos. Entonces, si él no le está dando medidas de protección a las víctimas, a los testigos, y se sienten vulnerables, pues claro, ¿no? Pero es la obligación también del Ministerio Público, es la obligación del Estado a cuidar a estas compañeras o a estos testigos, ¿sale? Entonces eso es bien importante también que lo sepan, ¿va? Entonces, para que en caso de que, pues yo soy testigo, pero solicito también mis medidas de protección a este abogado, porque pues aquí me están violentando, ¿no? Y tengo miedo que me vaya a pasar algo, ¿va? Entonces, para que sepan, saben que en este momento la mujer violentada no está sola, no está sola, y por eso estamos aquí todas,
para decirles a las compañeras que habemos muchas también en este momento viviendo esto, pero que todas podemos hacer mucho para que esto y tú puedas vivir un momento mejor, ¿va? Para eso estamos aquí, para eso están escribiendo las compañeras, para decirnos a todas las que estamos ahorita viviendo violencia que estamos juntas, ¿no? Y que esto nos corresponde a todas, no nada más a unas, ¿no? No nada más a las, pon tú yo en mis cursos, en mis talleres que les doy, ¿no? De este lado son las privilegiadas blancas que se sienten intocables y que critican a todas las mujeres que estamos de este lado, ¿no? Yo les digo que las privilegiadas de este lado, te prometo que han vivido violencia y que al final del día lo mejor que pueden hacer es mirarse como un patriarcado para que no la sigan violentando. Terrible, ¿no? Terrible, pero bueno, 219, ándale Pilar, ¿ya viste? Ya se ganó. Regala el código penal, vaya, estás, pues regalo, ándale, va, chido, nos vemos en la primera sesión. Y va a decir, soy yo, la que te dije, ¿no? Sería bueno, sería chido. Con gusto, mi amiga, con gusto. Qué bueno que están aquí, qué bueno que estamos pasándolas un ratito juntas. Tanto juntas, ¿no? Lo hemos hecho muy chido en el Museo de la Mujer. A las que van ahí son muy cómplices y es bien bonito cuando somos cómplices, ¿no? Habrá una que a veces llega a decir comentarios muy feos. Que ha dolido tanto escucharlas, de verdad, pero a veces pues decimos, no, a ver, hay que cuidarnos entre nosotras, ¿no? Entonces, bueno, estos espacios son exclusivos para mujeres, se dan cuenta, es para el derecho de las mujeres, y que bueno, yo no lo digo, y estas cifras que les di la semana pasada son ciertas, ¿no? Hay una investigación en donde se visualiza que la mujer es la que está siendo totalmente más violentada, ¿no? Con sus números, imagínense lo que no estamos denunciando, ¿no? Que es atroz lo que estamos viviendo. Bueno, nos dice aquí, fíjense, espérense, vamos a regresar a las diapositivas, espérense, a ver, seguimos aquí, sale, dice, sexualmente cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio, y aquí lo estamos viviendo con los comentarios de las compañeras. Hay hijos también que se están pasando de listos, ¿no? El que no, pues, o abandonan a la mamá, ¿no? También eso es bien importante, o le quitan sus casas, o todo esto, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante que miremos que también es por ahí, por esa vía, ¿sale? Entonces, mirar también quiénes, y yo se los puse aquí, ¿no? Quiénes son los integrantes de una familia donde se está viviendo esto, ¿no? Entonces, bueno, de estas violencias que nos está marcando el 233-4, ¿no? Se dice, y que tiene por efecto causar daño, ¿sale? Y puede ser cualquiera de las siguientes clases. ¿Y cuáles son estas? Las violencia física, los golpes, ¿sale? Y eso, yo les voy a decir algo bien importante. Estoy mirando el Código Civil de la Ciudad de México. El Código Civil lo que me va a permitir es hacer una demanda en los juzgados familiares para comprobar que hubo una violencia familiar. Y de ahí vamos a perder derechos, ¿no? Vamos a solicitar que se pierdan todos los derechos que se requieren hacia tus hijos o hacia ti. ¿Qué pasa aquí cuando mencionamos violencia familiar? Híjole, es que hasta los bienes andan perdiendo los sujetos, ¿no? Cuando lo comprobamos, aun cuando sean por el ámbito de demanda, por el ámbito familiar, que no van a llegar a la cárcel, ¿no? Cuando hablamos de las demandas, es no cárcel, ¿no? Es mirar, ¿no? Y reparar de alguna forma este daño. Entonces, pues uno de los derechos es quitarle los derechos fundamentales a estos sujetos de nosotros y de nuestras hijas. Igual, quitarle los bienes, todo esto se puede hacer cuando comprobamos la violencia familiar, ¿no? Por eso es importante. ¿Qué dato de prueba yo puedo presentar en la denuncia, ¿no? De querella, porque es una denuncia de querella, solamente yo puedo denunciar, solamente yo puedo iniciar esta demanda, solamente yo que soy la afectada, ¿va que va? ¿Qué puedo presentar? Pues bueno, seguramente a lo mejor en el ámbito familiar civil son testigos que puedan presentarte, son al menos 2 testigos que puedan avalar la violencia que estás viviendo, un examen pericial de psicología, por supuesto también que en el lado penal también te van a pedir, y es importante que vayas a hacerte un examen médico, un examen psicológico, y ahorita exhorto a las compañeras de psicología, ¿no?
que atiendan a esta necesidad, ¿no? Que miren con esta mirada feminista, a veces hasta la de género ya hace daño, ¿no? No hacemos nada diferente, bueno, sí hacemos algo diferente, pero no somos malas las feministas, solamente aventamos diamantina, ¿no? No está mal que mires con estos lentes que tengo yo, ¿no? Entonces, yo las exhorto, de verdad, necesitamos psicólogas feministas, psicólogas que nos ayuden a registrar este tipo de daños, y no es porque las otras no lo están haciendo, no, tienen otra mirada, es como yo, ¿no? Yo, este código lo ven todos mis compañeros y compañeras de la maestría, los 60 que están ahí adentro, ¿no? Pero ¿por qué yo miro diferente? Porque soy feminista, sí, ¿no? Entonces, ¿por qué miras diferente? Pues porque soy feminista. Entonces exhorto totalmente a una mirada diferente, porque necesitamos el peritaje psicológico para este delito, y que nos puede servir para el daño. ¿En dónde puedes hacerte el peritaje? Yo invito mucho porque conozco a la coordinadora, porque apuesto por esta coordinadora. De verdad, ¿no? Apuesto también con esta nueva licenciada que tenemos, las feministas, la licenciada Erika, que está en las lunas de Coyoacán. ¡Yeah! ¿No? Muy bien, abogada. O sea, ahí también pueden ir a hacer su solicitud para la denuncia, y el acompañamiento psicológico. Las lunas la luna que está en Miguel Hidalgo, la coordinadora, la máster de las máster de todas las lunas, y que no digan que no, con Gloria. La licenciada Gloria es la máster de las másters, porque está apostado, tiene una mirada feminista increíble. Yo sé de su trabajo porque nos ha ayudado mucho, de verdad se los prometo, se nos ha ayudado mucho. Entonces, la psicóloga también está dando un buen acompañamiento. Hay varias compañeras, ¿no?, que no están en estos ámbitos institucionales, y que tienen también esta mirada feminista, y que, bueno, pueden apoyarlas también en caso de que, pues, bueno, pero en estos dos espacios en particular que les comento, pueden ir a solicitar su peritaje para que se compruebe la violencia familiar. Es bien importante, de verdad. Por supuesto, ¿no? La violencia física se demuestra de inmediato con el médico legista. De inmediato. Les quiero hablar rapidísimo antes de que se me vaya el tiempo. Cuando yo tengo una violencia física, es bien importante medir y ver lo que está haciendo de este sujeto, el daño que te está ocasionando. Y lo comento y siempre lo voy a comentar. El que te esté apretando aquí no se le llama violencia física, no se le llama lesiones ni dolosas, no se le llama violencia familiar. ¿Saben cómo se llama? Tentativa de feminicidio. ¿Va? Entonces no voy a ir a denunciar la violencia familiar, voy a ir a denunciar la tentativa de feminicidio, porque el que me asfixie está quitándome la vida. Es bien importante, compañeras, muy importante que lo analicen esto, ¿no? La violencia física, puedo demostrar los golpes que tengo en mi cuerpo, ¿sale? Aquí están registrados pero el que haya asfixiado, dice la médico legista, se encontraron hematomas o no sé cómo, ¿no? En el cuello, ¿no? Pero que sanan 15 días. I'm never. No es cierto, ¿no? O sea, se quitará tu morado de tu cuello, ¿no? Pero él intentó matarme. Y está la evidencia, no tengo más que decir. ¿Qué he hecho más, no? ¿Qué dato más de prueba puedo decir si está la evidencia, no? Que me quería asfixiar. ¿Qué dato más necesita el Ministerio Público para comprobar que hubo una tentativa de feminicidio? Por eso hay que pelear estos datos de prueba que llevamos. Nuestro cuerpo habla, compañeras, ¿sale? ¿Qué dato más necesitas, le vamos a decir al Ministerio Público, para decir que hubo una tentativa de feminicidio? No vengo a presentar la violencia familiar, vengo a presentar la tentativa de feminicidio. ¿En Lunas? ¿Cómo pueden contactar a Lunas? Pues están en todas las agencias de los... No, es cierto. Están en todas las delegaciones, en todas las alcaldías. Hay 16 Lunas. La que yo les comento es la que está en la alcaldía de Miguel Hidalgo, ¿no? Teléfono. Híjole, yo sí lo tengo. Espérenme tantito. Sí tengo los teléfonos de las Lunas. Bueno, están ahí en la página de la Ciudad de México. Es que no encuentro mi cuadernito. Se los prometo que se los hago en diapositiva. Hay una diapositiva, por cierto,
que teníamos, no sé si puedas meterte a... No, va a ser muy difícil. Ok, ahorita nos va a traer, ahorita me va a traer la información, pero lo pueden buscar también aquí en internet, pueden buscar las lunas. De hecho, Claudia Sheinbaum lo promociona, ¿no? Pero esta de Miguel Hidalgo, así, ¿no? Mi vida con ella, por cierto, ¿no? Un abrazo a la licenciada Gloria, ¿no? Con esta mirada feminista, ¿no? Con su expresividad de género que tiene y que está dándole al 100% a su trabajo, grandioso, de verdad. Y yo no conozco a las demás compañeras de las lunas, pero sé que también en algún momento están haciendo ellas también su participación, háganlo, ¿no? Yo le digo, le damos gracias también que está ella ahí porque nos permite estos peritajes psicológicos gratuitos, porque no se cobran tampoco, ¿no? Entonces, que atiendan lo que es correcto, Tampoco te estoy diciendo que están haciendo totalmente, están sacando peritajes mal hechos. No, es bien hecho. De hecho, están haciendo excelencia con esos peritajes, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, al final, lo que se mira es que tengamos esto. La violencia física se demuestra de inmediato, ¿no? Si no hay médico legista en el Ministerio Público, pues yo necesito que registren me voy a un hospital, ¿no? Ahorita no podemos ir a los hospitales públicos. Me mandaron una lista de los hospitales públicos, lo voy a subir aquí en Perspectiva Feminista Jurídica para que lo tengan, donde se puede hacer, pon tú, la interrupción del embarazo, también es importante, ¿no? La interrupción del embarazo, como estamos viviéndolo aquí, pues, y les voy a mandar al rato ahí por Perspectiva Feminista Jurídica, este dato que me mandaron las compañeras, una abogada que está aquí en uno de los módulos que está en Tlalpan, ¿no? Ay, ese Tlalpan, Tlalpan, ¿no? Sí les comenté la clase pasada que es uno de los delegaciones, unas alcaldías, con más delitos de violencia contra las mujeres, Tlalpan. Uh-huh. De los 10 está Tlalpan, de los primeros 10 a nivel nacional está Tlalpan, el primero es Tijuana, y el número 10 es Tlalpan. Así está el Sistema Nacional de Seguridad Pública, chéquenlo, no lo miento, de verdad que no, ¿vale? Entonces, bueno, la violencia económica, no, esa es muy terrible. El control, recuerden que es someter, ¿no? Controlar, dominar. ¿Cómo controlo yo a una mujer? Por el dinero. Si te vas, no te voy a dar dinero. Si te vas, vete tú porque mis hijos se quedan conmigo. ¿Cómo les vas a dar de comer? ¿Vale? ¿Cómo les vas a dar de comer? Es un control, es una violencia económica, ¿sale? Y lo he dicho muchas veces, esta violencia económica no se ve, pero cómo duele, ¿no? Esta doble jornada también que estamos haciendo las mujeres, es una violencia económica. Es más, cuando yo estoy hablando aquí, imagínense, estoy llevando esta violencia familiar con una demanda, y estoy llevando la pensión alimenticia también, y dicen, yo le digo al juez, yo necesito 8,000 pesos como mínimo para un hijo, para cuidarlo y que tenga las necesidades que me está marcando la ley, ¿no? Y entonces dice el sujeto, ¿no? Fíjense, y son bien chidos porque dice el sujeto, pues si son 8,000 pesos, pues michas y michas, ¿no? Ajá, michas y michas, 4,000 y 4,000. ¿Y quién se despierta temprano a cuidarlo? ¿Quién lo baña? ¿Quién lo viste? ¿Quién le da de comer? ¿Quién le ayuda a las tareas? Porque él puede ayudar a llevarlo a la escuela, pero eso no significa la garantía del cuidado, ¿no? Llevarlo a la escuela, eso no, nada más con eso podemos compartirlos. Entonces, esta doble jornada es bien importante que la miremos, compañeras, ¿sale? Esa doble jornada que a veces dicen, es que pues es michas y michas, no es cierto, tenemos que ver quién está el encargado de los cuidados de nuestros hijos. Y por supuesto la violencia sexual, que es la que está doliendo mucho, ¿sale? Es una violencia familiar, sí, pero también es o es un abuso sexual o es una violación como delito, ¿va? Entonces la violencia sexual, o que te pongo, o algún dato en cuestiones de hostigamiento, como este video del viejito que le decía a su nieta, algo así, ¿no? Que le decía cosas. Hay una violencia familiar, ¿va? Hay una violencia familiar, lo está canalizando aquí y pues bueno, dentro de esta mirada de familiar, ¿no? Del ámbito civil, nos dice, para efectos de este artículo, se entiende por integrantes de una familia, la persona que se encuentra unida a otra en relación de un matrimonio, ya sea que te hayas casado
un concubinato o por lazos de parentesco consanguíneos en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación, ¿sale? De grado, de colateral, afín hasta el 4º grado, ¿sale? Entonces hasta el 4º grado, la generación de los de los bisnietos es hasta el 4º grado. Y así como un parentesco civil, ¿sale? Nuevo esposo de mi mamá. Este sujeto me está violentando, pero es porque se casó otra vez. No es mi papá, pero es el nuevo esposo de mi mamá, ¿no? Entonces eso es el ámbito civil, ¿no? Hay una violencia con el esposo de mi tía. No es de mi sangre. Mi tía sí, pero él no. Pero él está dentro de una casa y se casó con un familiar mía. O la novia. ¿Sí me explico, compañeras? Entonces eso es bien importante que miremos quiénes son los que pueden ser agresores totalmente de un ámbito de violencia familiar. Y nos vamos con esta diapositiva que es el Código Penal de la Ciudad de México. Estábamos hablando del Código Civil y ahora el Código Penal, lo que me marca es el artículo 200. El artículo 200 nos marca, ¿no?, quién por acción u omisión, como lo marcó la otra legislación, ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos que ocurra en un lugar o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio, ¿sale? Aquí aumentan otras violencias, ¿no? Aquí en el ámbito familiar nos decía solamente estas 4, que es la económica, la psicoemocional y la física. Ese es del ámbito familiar civil. Y cuando hablamos del ámbito penal, ¿no?, nos habla sobre estos que son la económica, la patrimonial. Esa patrimonial, quitar los bienes, ¿sale? La patrimonial, esto es bien fundamental que miremos, ¿sale? Entonces, no, pues es que él nada más se quedó como el beneficiario del departamento, porque pues todos los hombres se ponen como ellos, los dueños, ¿no? Entonces, hay que mirar, ¿no? Hay que mirarnos aquí la violencia patrimonial. No nada más es de que él está sus bienes y ya, yo como era concubina, pues no me corresponde nada porque su casa es de él. Ajá, pero hubo un concubinato y recuerda que el concubinato se registra cuando hayas vivido 2 años con él o hayas tenido tu hijo en esos años. O sea, ¿qué significa? Hay 2 requisitos para comprobar el concubinato. Para registrarlo es, yo me voy a vivir con mi novio y llevo 2 años viviendo con él. Y pues ya no es mi novio, es mi concubino. Yo ya tengo derechos y obligaciones con él y él también hacia mí. ¿Sale? Ya cumplimos 2 años. O que en esto de que me fui a vivir con él, 9 meses después nace mi bebé. En ese momento que nació el bebé, ya se registró el concubinato porque estamos viviendo en la misma casa. ¿Ok? Entonces, por eso es importante, ¿no? Que todo lo que se generó en ese concubinato no es de él, sino a ti te corresponde, y dice la ley que te corresponde el 50% de su riqueza. Una indemnización por los años que le brindas a él, todo esto. Entonces no estás olvidada, compañera. Hay una violencia patrimonial en el hecho de que no te quiera compartir también estos bienes, ¿sale? Entonces, pues bueno, aquí nos marca también pues el excónyuge, ¿no? Varias agentes, bueno, sujetos que son parte de esta violencia familiar, ¿sale? El adoptado también puede ser, porque no es consanguíneo, pero es del ámbito civil, como lo marcaba el Código Civil, ¿no? Entonces, el incapaz sobre el que sí, el tutor o el curador. Entonces, esto lo que nos genera, este artículo 200 del Código Penal, nos lleva, ¿no?, a esto que es importante que miremos. Y pues bueno, compañeras, esta es mi última diapositiva. Bien, lo hicimos, ¿no? Lo hicimos. Ok, sí, ahorita cuando Gaby les mandas fotos, ajá, les mando las fotos, ajá, sí, claro, les voy a mandar la información por Perspectiva Feminista Jurídica, y que bueno, perspectiva, ahí voy a poner todas la fotografía que me está haciendo aquí mi compañera para que ustedes tengan esta información y la tengan a la mano, ¿sale? Porque a veces es muy difícil. Tengan estas a las manos, de verdad, porque a veces no sabemos cómo actuar, ¿no? Y ¿cómo me dijo la licenciada? ¿Qué me dijo? Y pues se me olvidó. Y así van a acabar igual yo como greñuda, ¿no? Entonces, mejor tengan estas diapositivas que les estoy haciendo, guárdenlo como si fuera en su bolsillo, guárdenlas, hagan carpetitas
y que bueno, al final, pues lo más importante para mí es que ustedes conozcan sus derechos. ¿Cómo me pueden contactar? Pues si gustan dejarme ahí un mensajito en Perspectiva Feminista Jurídica, yo les hago saber mi teléfono, y que bueno, y si no, pues bueno, atiendo solamente por vía WhatsApp. Las llamadas están limitadas solamente como llamada de auxilio, y que bueno, al final, pues es importante. Les dejo ahorita el registro del teléfono para que ustedes tengan ahí, en caso de que requieran algún acompañamiento, alguna asesoría, lo tengan a la mano, y que bueno, al final, pues bueno, podamos nosotros tener este acercamiento aún más. Y miren, si hoy es el último día, nos vemos el primer sábado de junio, prometo estar ahí, que ya se acabe esto, que muchos estamos así como que, híjole, ¿no? A ver si sí, pero si sí, ahí vamos a estar. Y si sí, a ver qué armamos para junio. Tenemos que festejarnos, tenemos que abrazarnos. Cuídense, por favor, no salgan a la calle, menos ahorita, por favor. Ya sabemos que estamos muy cansadas de estar aquí, pero pues yo les pido, por favor, que me dejen volver a verlas. Las voy a abrazar, ¿vale? Entonces, pues bueno, que el día de mañana las mamitas que no tenemos a nuestros hijos, pues las abrazo, ¿no? Yo marcho con las mamitas los 10 de mayo, y con las mamitas que no tienen a sus hijos y a sus hijas, y yo ahorita pues las abrazo, ¿no? Hay que recordarnos, hay que estarnos, hay que poner una veladora para que estén bien nuestros hijos y nuestras hijas que no están con nosotras, y que al final, pues bueno, entiendo su dolor que están viviendo, y que bueno, compañeras, un abrazo. No hubo música, se nos olvidó la música, por cierto, pero aquí estamos, va que va. Cuídense mucho, fue un placer que me hayan acompañado. Gracias a todas las que me comentaron, así es como se debe de hacer, así yo voy, ¿va? Besos, cuídense mucho, un abrazo, adiós México, chao.